Ha llegado a Zona Criminal. Seguimos con un episodio más dedicado al trabajo como criminólogo. En los programas que llevamos en ello centrados, que no han sido más que dos, uno en el informe criminológico y otro en la consultoría, hemos intentado exponer conceptualmente los objetivos y desempeños que el profesional deberá desarrollar si desea a ello dedicarse. Somos conscientes que los programas son casi contextuales, pues cada uno de ellos, en todas sus concreciones, darían para más de 10 episodios completos sin ninguna duda, puesto que elaborar un informe criminológico o una consultoría, incluso si ésta fuese general, requiere de una formación, experiencia y funcionalidad que no se aprenden en 30 minutos, ni en una hora. Nuestra finalidad es poner encima de la mesa estos probables nichos de trabajo, con el ánimo de que sobre todo los estudiantes puedan observar que hay camino más allá de ese muro negro con el que se topan al finalizar sus estudios, al menos aquí en España, cuando todo el mundo les dice que qué envidia haber estudiado criminología, que les encantaría, pero luego la realidad les golpea cuando igualmente le dicen a uno que no hay donde colocarse como profesional. Y lo único que deseamos es abrir un mínimo agujero en ese muro para que la luz del futuro pueda hacerse presente. Y creo que este trabajo está dando sus frutos, porque algunos de nuestros inquietos oyentes nos preguntan dudas, interrogantes, incluso problemas que ellos ven a la hora de enfrentarse al mercado laboral, al hacerlo o bien con su primer informe criminológico o en el desempeño en cualquier área. Y desde luego, desde aquí intentaremos siempre dar respuestas e incluso dedicar los programas que hagan falta a resolver las dudas que puedan ustedes plantearnos a través de un episodio, o los que hagan falta, dedicados a responder, siempre que podamos, claro está, a sus dudas respecto al trabajo profesional o a cualquier aspecto tratado en el podcast. Así que ya lo sabe, por favor, si quiere plantearnos alguna pregunta acerca de cualquier aspecto, o solicitarnos que dediquemos y o ampliemos algún tema específico, háganoslo saber. No dude que le tendremos a usted y a su pregunta, duda o solicitud, totalmente en cuenta. Tras esta pequeña introducción que deseamos hacer para conocer más de cerca las preocupaciones de nuestros oyentes, vamos de lleno con el tema de hoy, que sin duda es apasionante. No solo por su propio desempeño, que es el culmen o al menos uno de ellos de la criminología aplicada, sino por la complejidad que conlleva. Y estamos hablando, como bien reza el título, del conocido servicio de la revisión de casos. Siempre que hablamos del trabajo del criminólogo, del criminalista y del detective privado, que son las tres figuras que tratamos principalmente en el podcast, hablamos de un cierto manto de exageración estereotipada, muy en consonancia con el cine, las novelas, los cómics, etc. Y cuidado, esto no está mal. Como también hemos mencionado en anteriores episodios, el trabajo de estos profesionales no está recubierto de la emoción de la que se impregna en la gran o pequeña pantalla, pero esta se entiende en ella y en las hojas impresas, porque hay que mantener la atención del que visiona, lee o escucha. Pero esto también nos requiere, como intentamos siempre hacer, delimitar la realidad de la ficción en dos cajas separadas, para que quienes aquí se acercan como estudiantes o profesionales, o simples curiosos, tengan una visión que, aunque pueda resultar ciertamente general, porque como hemos dicho no podemos en media hora profundizar en todos los conceptos que nos gustaría, si se acerque su concepción teórica a lo que es la realidad de este y cualquier servicio del que hablemos, ya que eso es lo que queremos sea nuestra utilidad aquí, y si el interés es creciente, podemos, como también mencionábamos en la introducción, véase que todo concluye en forma de círculo, aumentar la concreción en futuros programas.
Así que hoy vamos a ver el que es desde nuestro punto de vista otro de los desempeños profesionales posicionados en nuestras preferencias, sin duda, por su dificultad, su necesidad de estudio y análisis tanto macro como micro, por supuesto como todos por la responsabilidad que conlleva, y la necesidad de aplicar los conocimientos criminológicos y criminalísticos en los niveles más altos, y estos solo como motivos más generales. En este tipo de desempeños es cuando se observa que la necesidad y conjunción dentro de la criminología y las ciencias forenses de sus vertientes teóricas y prácticas tienen una aplicación directa, completa y total en la vida diaria de las personas que, desgraciadamente, la necesitan en su caso particular. Hoy hablamos de la revisión de casos. Bienvenido a Zona Criminal. Debemos decir que este desempeño profesional, esta especialidad dentro de la criminología, que como veremos también tiene relación, de hecho indisoluble con la criminalística y en no pocas ocasiones con la investigación privada, queríamos dejarla para más adelante, porque no es ni mucho menos el trabajo más generalista, sino que es probablemente el último que un criminólogo debería desempeñar como servicio, después de tener a sus espaldas un buen puñado de años de análisis y experiencia en todos los aspectos de la función criminológica, para poder enfrentarse a la revisión de un caso. Pero no es menos cierto que de camino de vuelta tras finalizar la revisión de uno, y teniendo unas cuantas horas para pensar y reflexionar, estuvimos dándole vueltas no solo a la necesidad de criminólogos en este ámbito, sino a su conocimiento, porque muchas veces, cuando un caso se cierra, entre comillas, luego aclararemos mínimamente este concepto, no saben, imaginen por ejemplo una familia que ha perdido un ser querido, no saben cómo decimos qué hacer, a quién acudir. Y si en el propio, mundo profesional de la justicia, la investigación, las ciencias forenses, el criminólogo y los servicios que éste puede otorgar son básicamente desconocidos, imagine para los legos en la materia, para aquellos que no saben ni que existen, ni que existimos. Y pensando esto, y volviendo a ser, como siempre intentamos, realistas, vimos que este podcast, este programa, puede ser al menos un mínimo altavoz para que esto se conozca, para que se sepa que cuando se cree que todo está perdido, puede que no. Pero también debemos dejar claro que la revisión de un caso por parte de un criminólogo no es un regalo de esperanza, no es un soplo de aire, no es un apoyo emocional ni psicológico, sino la posibilidad de que desde un punto de vista totalmente objetivo y profesional, buscando siempre el empirismo, se pueda o bien aportar, vamos a llamarlo por ahora, nuevas posibilidades de resolución, o bien dar la seguridad de que no hay más que hacer. Al fin y al cabo, ampliar la investigación o apoyar la conclusión. Y así nació el programa que está escuchando, en un camino largo de vuelta, tras haber aportado la revisión de un caso, porque lo que puede hacer en ellos la criminología, y por supuesto las ciencias forenses, debe ser sabido y conocido, porque sin duda puede marcar la diferencia en tantos aspectos para la víctima y victimario, en positivo y negativo respectivamente, claro está, para la justicia como un auxiliar objetivo y empírico, así como a la sociedad en general, sabiendo que su caso puede abrirse o cerrarse con garantías científicas. Pero claro, esto solo puede darse si conocemos esta posibilidad. Así que esperamos que este programa cumpla, aunque sea mínimamente, esa función. Para terminar con lo que sería el contexto, ya que hemos hablado de dónde nació la idea y por qué lo hizo, si nos gustaría, y aquí sí, de manera muy no sé si sutil, pero sí superficial, aclarar algunos términos mencionados. Cuando hablamos de revisión de casos, entre comillas, como concepto de servicio, lo solemos unir con otro término compuesto, el de caso cerrado. Pero esto es, al menos en España, más peliculero que otra cosa.
el término con el que se debe, enlazar jurídicamente el servicio profesional de la revisión de un caso es con el de sobreseimiento. Este concepto, en la RAE, es definido como, abrimos comillas, la acción y efecto de sobreseer, cerramos las comillas, y este puede serlo como, abrimos comillas, cesar en una instrucción sumarial y, por extensión, dejar sin curso posterior un procedimiento, cerramos las comillas. A su vez, podemos encontrar varias clases de sobreseimiento que podríamos dividir, en primer lugar, en sobreseimiento total o parcial, y aquí citamos textualmente de nuevo que, abrimos comillas, las diferencias en esta clasificación se encuentran en el alcance de la resolución. Se tratará de un tipo u otro cuando el auto de sobreseimiento afecte a todos los procesados o a una parte de ellos, abriendo el juicio oral para los que resten. Cerramos las comillas. Y en segundo lugar, nos encontramos con el sobreseimiento libre o provisional. El primero, el libre, se trata de un archivo definitivo, es decir, provoca el fin anticipado del proceso penal sin que quepa su reapertura. Y el segundo, el provisional, que es el que en un primer momento más nos puede interesar, es una resolución que provoca la suspensión del proceso penal. Pero, a diferencia del libre, en el caso que apareciesen nuevas pruebas relacionadas con la causa, ésta podrá reabrirse, siempre y cuando esta reapertura se base en el nuevo material probatorio, y no en aquellas que provocaron su archivo. Esta magnífica definición del término la hemos extraído de un fabuloso trabajo de final de máster, escrito por doña María Martín Martín, del año 2018, titulado El sobreseimiento como resolución de archivo provisional o definitivo de la causa, y que, por supuesto, referenciamos en la descripción y animamos a su lectura completa. Esta es la aproximación mínima al término relacionado que queremos hacer constar y que creemos suficiente para la contextualización, porque, como siempre decimos, en este podcast nos centramos en la criminología, pero esta mínima referencia jurídica, que por supuesto volvemos a animar a ampliar con juristas y expertos en la materia, creo que era necesaria para que al menos sepamos que en la mayoría de los casos, aunque no todos, el trabajo se centrará en el sobreseimiento de casos que queden, a la espera de aportar pruebas con ciertas características. Por último, dentro del aspecto más contextual, también debemos mencionar que a este trabajo de revisión de casos se le conoce, como no, por su anglicismo de cold case, caso frío, en clara alusión a dejar algo aparcado en el congelador o incluso en la nevera a la espera de ser utilizado, normalmente servido en comida o cena. Obviamente, esto no merece más ampliación ni explicación, y como no, aquí utilizaremos el concepto de revisión de casos. Si nos centramos en los objetivos, aquí parece obvio cuál puede ser el general: aportar pruebas para reabrir un caso, pero no. En ocasiones la definición de los objetivos la realizamos desde un prisma poco elaborado, sin tenerlos muy en cuenta o sin prestarles la atención debida, y esto no puede darse ni en la investigación académica, ni por supuesto en la forense. De hecho, en ambas vertientes deberemos tenerlos muy en cuenta por una sencilla razón: los objetivos y el objeto de estudio serán la base para el análisis y las conclusiones, o lo que es lo mismo en el ámbito pericial, la conclusión será la respuesta a la finalidad del estudio. Si uno no es correcto, el otro tampoco. O al menos estará desviado de lo que realmente queremos conocer. Normalmente, al exponer un tema de manera teórica y también holística general, no solemos centrarnos en los objetivos operativos, que son sin duda los más prácticos de todos. Sabemos estipular el objetivo general, que es explicado a través de los específicos y estudiados de manera práctica por los operativos, que, como repetimos, aquí no solemos explicitar, debido a las diferentes posibilidades dependiendo de las características, que pueden ser distintas dependiendo de la especialidad y, por supuesto, de las variables. De manera resumida, los objetivos operativos son la cuantificación de los específicos. Y aunque siempre debe buscarse el 100%, si lo expresamos en porcentajes para una mayor comprensión, en este caso es obligatorio que lo haga.
Para poder comprenderlo de manera esquemática, creo que el ejemplo de la lofoscopia puede ser tremendamente ilustrativo. El objetivo general de la lofoscopia, sería estudiar los dibujos papilares en manos y pies de los seres que los presentan, porque no son únicos del ser humano. Y a partir de aquí tendríamos los objetivos específicos, como por ejemplo, estudiar la concordancia entre dos huellas dactilares. Y dentro de este objetivo específico, el operativo sería estudiar la concordancia de al menos 12 puntos específicos. Como vemos, el objetivo general y específico podríamos decir que son universales e inmutables, y el operativo, aunque puede ser generalizado, al ser el más práctico, puede modificarse, sobre todo, en su cuantificación, ya que en este caso, en algunos países, es suficiente con encontrar 8 puntos de coincidencia. Con esta mínima explicación teórica e ilustrativa, lo que queremos exponer es que debemos siempre definir de manera correcta y sobre todo ajustada a la realidad, que queramos estudiar obviamente, los objetivos como conceptos. No es un trámite, sino la base misma de la futura investigación. En este caso, como vemos, podemos equivocarnos si solventamos esto creyendo que el objetivo general es aportar pruebas al caso estudiado, y no. De hecho, este objetivo general ya lo hemos expuesto de pasada en la introducción, y es que revisar un caso no tiene como objetivo aportar pruebas nuevas, sino analizarlas todas para poder concluir sobre ellas. Puede ser que el caso haya tenido una ejecución y estudio perfecto, o puede que no, o puede que solo en ciertos aspectos, ámbitos o parámetros. Por lo que la revisión de casos tiene como objetivo general, el estudiar de manera objetiva y rigurosa el caso, tanto de manera sistemática como compartimentada, o lo que es lo mismo, analizar la investigación y las pruebas, pero no con el objetivo de aportar más indicios o descubrir más pruebas, porque no tiene por qué darse el caso. De hecho, el encarar la revisión de un caso con el objetivo de encontrar algo que nadie vio, puede llevar a sesgos y, desde luego, denota una falta de humildad y creencia de superioridad, ciertamente hasta patológica, diría yo. A partir de aquí, los objetivos específicos dependerán de la tipología del caso. Si, por ejemplo, se trata de un caso antiguo, entre comillas, y cuando así lo calificamos más que a la edad del mismo nos referimos a la capacidad de aplicar nuevas técnicas, sobre todo enfocadas en las ciencias forenses, entonces un objetivo específico será ese, aplicar la técnica de análisis X, que no pudo hacerse antes porque o bien no se presentaba o no había oportunidad, por 1000 razones. Como ve, aquí sí tenemos como finalidad aportar un indicio que no haya sido aportado antes, pero debido a una técnica que no existía o que no se tuvo en cuenta. Pero recuerde que la objetividad debe ser nuestra referencia siempre. Si queremos encontrar por sistema algo que otros profesionales antes no encontraron, lo que estamos haciendo es centrarnos en autoafirmarnos. Recuerden los sesgos, buscando algo que tal vez no esté, no exista, y dejando de lado otros aspectos por puro ego, sesgos incontrolados o simplemente incompetencia profesional. Así que recuerde siempre, objetividad, objetividad y objetividad. Como ve, aquí los objetivos específicos siempre derivarán debido a la concreción del caso particular. Si deseamos exponer dos, que prácticamente siempre se darán, serían el realizar por un lado un análisis criminalístico y por otro un estudio correlacional criminológico, o lo que es lo mismo, analizar las pruebas forenses concretas, por un lado, y su significancia en cuanto a la investigación criminal, por otro. Si esto lo exponemos respecto a sus objetivos operativos, siempre deberán contar con un 100%, esto es, analizar el 100% de las pruebas forenses y estudiar el 100% de las variables del caso. Al tratarse de una revisión, a diferencia del ejemplo de la dactiloscopia antes mencionado, no podemos englobar o analizar un dato menor a la totalidad. Por lo que en cuanto a los objetivos, tal vez hemos dedicado más tiempo a explicar su importancia que a exponer los propios, pero los motivos creo que son sobradamente de peso, sobre todo para aquellos que se enfrenten a una revisión de caso por primera vez. Su definición,
la de los objetivos, debe ser total, estudiar todos los aspectos, desde un punto de vista objetivo. Recuerde, no solo la imparcialidad y humildad, sino la búsqueda de empirismo a través de la objetividad. Y por supuesto, adaptar el análisis concreto a la individualidad del caso. Aquí los objetivos debemos hacer mención también a la profesión que lo ejerza. Efectivamente, hemos mencionado en la introducción que este desempeño puede llevarse a cabo por criminólogos, criminalistas y detectives privados principalmente. De hecho, en muchas ocasiones, y dependiendo de la tipología y el caso, es incluso recomendable que por todos, pueden cambiar. Me explico. Sabemos que, de nuevo centrados en España, el detective privado no puede investigar delitos perseguibles de oficio, delitos, digamos, públicos. No puede investigar un asesinato, pero sí puede, por ejemplo, revisar un caso de desaparición. Y en esto, créanme, los detectives son excepcionales. En este caso, el objetivo general sería encontrar al desaparecido. Para ello se contrata, analiza los indicios y pruebas existentes en el pasado, aportando, o para aportar, nuevas pruebas, nuevos indicios, y concluyendo sobre un paradero. En cambio, cuando, por ejemplo, se revisa un caso de homicidio desde un punto de vista criminológico, este tiene como objetivo el análisis completo del caso. Como decimos, sin tener obligatoriamente que concluir algo diferente. No se trata de hallar nuevos aportes, sino de estudiar los habidos y, en todo caso, aportar nuevos. Es un objetivo específico dentro del caso, pero general en cuanto a su conclusión. Mientras que cuando se trate de una desaparición estudiada por un detective privado, se trata de un análisis general del caso, para conseguir un objetivo específico, una localización. Por supuesto, en ambas tipologías, cuando sea necesario, que lo será, se implementará el conocimiento criminalístico pertinente. La verdad es que el trabajo de estos tres profesionales, o mejor dicho, de las tres tipologías de conocimiento, que luego obviamente es más amplia, ya que la criminología y las ciencias forenses son dos cúmulos de muchos más conocimientos específicos, podrían, y de hecho cuando se da lo hacen, otorgar unos resultados magníficos en lo que consideramos la investigación como concepto judicial, pericial y o forense. Entrando ya en el aspecto metodológico, al igual que en el apartado de los objetivos, las técnicas de análisis dependerán de la singularidad del caso. Normalmente se tratará de un análisis exploratorio y un posteriormente análisis de los datos específicos, o lo que es lo mismo, un estudio global del caso, analizando la sistemática, las pruebas y los indicios de manera conjunta, para identificar en un primer momento de manera exploratoria las variables, ya que el constructo normalmente será fácilmente comprendido, y posteriormente, de manera separada, estudiar cada análisis de manera significante. Si lo ilustramos con un ejemplo típico, un asesinato no resuelto, que es tal vez el caso más conocido y también más hollywoodiense, obtenemos el constructo, la muerte del individuo X, y observamos cuáles son las variables que lo explican y tratan, entre comillas, como asesinato, que serían las pruebas forenses, las testificales y los indicios. Aquí véase que estamos realizando unas tipologías más metodológicas que jurídicas, teniendo como pruebas forenses el informe médico-legal, el estudio lofoscópico, el serológico, el análisis balístico, etc. Básicamente, lo que se haya aportado. Por otro, las testificales, tanto de testigos como investigados, que seguramente serían imputados si viene de lejos. Y por último, los indicios más subjetivos, que incluso podrían englobar ciertas teorías con más o menos apoyo o base. A partir de aquí, hay que revisar por parte de los expertos forenses las pruebas de manera separada, todos los informes, el estudio de coherencia, de motivación, los desencadenantes, las testificales y el análisis de los indicios basado de lo anterior, para descartarlos o no. Así hemos realizado un estudio compartimentado de todos los aspectos, probados y probables, repetimos, a nivel forense, para estudiarlos como parámetros separados que conforman un todo. Aquí es cuando, si detectáramos algún aspecto que podríamos mejorar, deberíamos llevarlo a cabo para que luego, posteriormente, nos referimos al análisis,
la criminología, a través del estudio de la sistemática, pueda estudiar todas las partes de manera individualizada para formar un todo coherente, aportando mayor probabilidad en el caso de haber aumentado las variables, junto con nuevos ítems probatorios. Esto es un ejemplo global y dependiendo de los objetivos, de ahí su importancia, las técnicas serán unas u otras. Puede que de manera muy generalizada estas valgan para explicarlas de manera contextual, pero el análisis pormenorizado cambiará respecto al caso. No es lo mismo el estudio de una desaparición que de un asesinato, por poner los ejemplos más paradigmáticos. La revisión de un caso no es saltar de pista en pista, sino que requiere, para seguir con el ejemplo, analizar cada una, estudiar su coherencia y obtener la sistemática completa, o lo más completa posible, del hecho. En ocasiones ahí está la clave. Aumentando esa comprensión gracias a nuevos análisis criminológicos y forenses, encontramos una realidad que nos había advertido. Y pasamos ya al apartado de las limitaciones. En este caso, y con el objetivo que tienen estos programas, que no es otro más que intentar mostrar la realidad de ciertos servicios profesionales, vamos a exponer las dos barreras o delimitaciones con las que nos solemos encontrar. No siempre, pero sí, cuando se ejerce la profesión de manera libre. La primera es que en ocasiones las pruebas no se pueden analizar de nuevo, o las que debieran no se pueden ejecutar. En un primer momento suele deberse a errores, interpretaciones y en la mayoría de ocasiones pérdida de los objetos de análisis. Y en un segundo momento, a la falta de la prueba concreta. Recordemos, como hemos dicho, que la gran mayoría de las revisiones de casos suelen ser, digamos, antiguas. Esto quiere decir que o bien las pruebas se han perdido, que no suele ser lo habitual, pero sí, por ejemplo, han sufrido variaciones, que hace que no se puedan someter a pruebas que podrían darnos información nueva. La segunda gran limitación es que la mayoría de los casos en los que como criminólogos podamos aportar, digamos, un nuevo hilo del que tirar, introduciendo aquí un término ciertamente peliculero, básicamente para aportar un nuevo indicio, o nuevos en plural, estos deben ser así considerados. Lo que queremos decir es que la revisión de casos no lleva normalmente a la detención de un nuevo individuo por la comisión del delito revisado, sino a la aportación de un nuevo indicio, mejor dicho, de un nuevo camino por el que andar, una nueva visión más específica desde la que mirar. Esto ha quedado un poco poético, pero creo que se me comprende perfectamente. Y esto no es baladí, por lo que, además de por el criminólogo, debe ser bien entendido y explicado a los que solicitan la revisión del caso. Nunca hay que dar falsas esperanzas. Si gracias a la revisión de este se analizan nuevos indicios, pruebas y se consigue la resolución total del caso, estupendo. Y de hecho, cuando encontramos nuevos aportes, eso es lo que se pretende, y para ello se trabaja sin descanso. Pero si cualquier investigación judicial tiene sus tiempos, una investigación sobreseída a la que se aporta un nuevo indicio o indicios y es reabierta, pues imagínese. Estas limitaciones no son más que la prueba de la objetividad y el empirismo que debe reinar en la revisión de casos. Tras el estudio de las partes que componen el todo, se aporta, o no, nueva información para que la justicia pueda recorrer un nuevo camino en busca de la verdad. Y ya llegamos a la conclusión. Sin duda, como hemos dicho, este trabajo, la revisión de casos, requiere de una formación, experiencia y equipo
altamente preparados. Y lejos de lo que se pueda pensar en un primer momento, cuando el individuo no se ha enfrentado a ninguna y cree que se trata de ponerse una gabardina e ir preguntando, siguiendo la pista, etc., al más puro estilo detectivesco televisivo de los años 70, se da cuenta de la intrincada y compleja sistemática de análisis que conlleva. Se trata del sumum de la interdisciplinariedad, de la objetividad y de la búsqueda del empirismo aplicado a un caso único. La ciencia, en todo su esplendor, dedicada a un hecho tan concreto como cada uno de nosotros y nuestras circunstancias, más concretamente de la víctima y victimario. Sin duda, la revisión de casos es considerada, al menos por nosotros, como una de las mejores aplicaciones que la criminología otorga. Eso sí, también sin duda, requiere un enorme despliegue de conocimientos, medios y dedicación, porque cuando acometes un servicio así, la criminología, la criminalística y la investigación son llevados a la máxima potencia, a su máxima expresión, y se descubre, como decimos, la capacidad de resolución y la utilidad que tienen. Pero antes de acometerlo, el profesional debe prepararse. Debe conocer exquisitamente las técnicas de análisis, contar, como decimos, con un equipo altamente preparado y, por supuesto, dedicar sus esfuerzos intelectuales en estudiar desde la máxima objetividad el caso. Y para ello es indispensable, como no hemos parado de repetir, una formación y experiencia tremendamente abundante. Tal vez, cuando comenzó a escuchar este podcast, creyó que hablaríamos de casos concretos, o de una opinión sobre cómo es investigar o revisar un caso, con anécdotas y curiosidades, pero no. Hemos querido exponer, y de manera además somera y estructural, cómo debe encararse la revisión de un caso desde la criminología, que esto no es un juego, que no se trata de dar una opinión, sino de analizar un hecho que ya ha sido estudiado con plenas garantías. Y todo ello, por supuesto, con una aplicación estricta de la metodología, claro está, científica. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que haya sido de su agrado y que a los profesionales, y sobre todo los estudiantes interesados, profundicen en este servicio sin duda apasionante y en donde la criminología tiene tanto, o mejor dicho, todo que decir. Como siempre, les dejamos en la descripción la bibliografía utilizada para elaborar el tema, y claro está, también les animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.